Paul Johann Ansel von Feuerbach nace el 14 de enero de 1775 en Alemania, más específicamente en Heiningen, localidad próxima a Jena. Obtuvo su doctorado en filosofía por la universidad de esa ciudad. En 1805, el ministro de Justicia de Baviera le encargó la elaboración de un nuevo código penal. Entre 1814 y 1817 fue vicepresidente del Tribunal de Apelación de Bamberg. Este último año comenzó a ejercer como presidente del Tribunal de Apelación de Ansbach, cargo en el que permanecería hasta su muerte. Sus teorías tomaron cuerpo en el Código Penal de Baviera de 1813. Paul von Feuerbach falleció en Frankfurt del Meno el 29 de mayo de 1833. Contexto histórico de Feuerbach. En 1776 se daría la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En 1789 se daría la Revolución Francesa, de la cual derivaría la Asamblea de Francia, en donde se firmaría la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entre 1792 y 1815 se darían las guerras napoleónicas. Entre 1809 y 1825 se daría la independencia de varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Venezuela, Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Panamá, Brasil y Bolivia. Contexto social, cultural y económico de la época de Feuerbach. Siglo XVIII. Es llamado el siglo de las luces, debido al nacimiento del movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Culturalmente, hay un notable desarrollo en las artes y las ciencias europeas de la mano de la Ilustración, un movimiento caracterizado por la reafirmación del poder de la razón humana frente a la fe y la superstición. Ahora, cabe resaltar que las antiguas estructuras sociales, basadas en el feudalismo y el vasallaje, serán cuestionadas y acabarán por colapsar, al tiempo que, sobre todo en Inglaterra, se inicia la revolución industrial y el despegue económico de Europa. Siglo XIX. La economía sufriría dos fuertes revoluciones industriales. La primera acaecía entre 1750 y 1840 y la segunda entre 1880 y 1914. En cuanto a la política, las nuevas ideas del anterior siglo sentarían las bases para las revoluciones burguesas, revoluciones que se emplayarían por el mundo mediante el imperialismo y buscarían una alianza con el movimiento obrero, al que, para evitar su triunfo, le cederían el sufragio universal. Culturalmente, en este siglo surgirán los principios de la mayor parte de las corrientes de pensamiento contemporáneas, corrientes como el idealismo absoluto, el materialismo dialéctico, el nihilismo y el nacionalismo. El arte demoraría en iniciar el proceso de vanguardización, pero quedaría cimentado en movimientos como el impresionismo. Los principales postulados teóricos de Feuerbach. Como ya vimos, Feuerbach tuvo una amplia experiencia en la práctica jurídica. Tal experiencia le ayudaría con una aproximación de lo que era el derecho penal. Entre sus libros publicados encontramos algunas recopilaciones de casos ocupados por el Tribunal de Baviera. Su mayor aporte se encuentra en el Código de Baviera, el cual inspiró otros códigos de la época. Feuerbach pensaba en esencia que el derecho es independiente de la moral y siempre se opuso a imponer la pena como una venganza. Su principal postulado es la teoría del impulso psíquico, según la cual el propio temor al castigo ha de ser suficiente para disuadir a los criminales en potencia. De acuerdo con él, las instituciones jurídicas definitivamente deben ser coactivas, teniendo para ello
el uso de la coerción física. Tal coerción física debe por fin limitar y, si es posible, eliminar las lesiones al orden jurídico de dos formas. Con anterioridad, cuando se impide una lesión a un bien jurídico que aún no ha sido consumada, o con posterioridad a la injuria, obligando al injuriante a que repare o reponga el bien jurídico dañado. Si tal coerción física no es suficiente, entonces surge la coerción psicológica, la cual es básicamente la prevención general que es siempre anterior al delito. La pena tiene como fin la intimidación de todos los ciudadanos que pueden ser posibles protagonistas de futuros delitos. Aportes de Feuerbach a la escuela clásica. Fue fundamental su aporte para la abolición de la tortura en Baviera en 1806 y dejó sentadas las bases para la adopción del sistema de procedimiento público. Feuerbach fue el creador de la famosa máxima que consagra el principio de legalidad en lo penal: nullum crimen, nulla pena, sine lege previa. No hay delito ni pena sin ley previa. Garantía individual que consiste en la necesidad de ley escrita, cierta y previa al castigo. Formula el principio de legalidad para que se cumpla la amenaza psicológica que contempla en una triple dimensión. Nulla pena sine lege. No hay sanción sin ley anterior que lo establezca como tal. Nulla pena sine crimine. Debe estar determinada la conducta amenazada. Y nullum crimen sine pena legale. La sanción debe estar legalmente señalada para esa conducta criminal. Dejó una importante división en el Código Penal moderno, que hasta hoy día sigue vigente. Divide entonces el código en parte general, parte especial y parte procedimental. A modo de conclusión, recordamos que es uno de los máximos representantes de la teoría relativa de la pena o teoría de la prevención general negativa, es decir, que esta debe tener una función más preventiva de delitos que correccional. También da la máxima de que los jueces deben limitarse estrictamente en sus decisiones por el Código Penal.